todos, mi nombre es Iguarán y el día de hoy les traigo un nuevo video para el canal. En esta ocasión les traigo la guía definitiva para la mazmorra de Atlantis de Locker. En esta guía te voy a enseñar cómo pasarte esta mazmorra sin recibir daño alguno, sin necesidad de morir 30 veces. Para ello vamos a contar con el truco que utilizan los grandes para subir de nivel de forma rápida, ya que esta mazmorra te da una experiencia escalada a tu nivel, es decir, que siempre vas a obtener una gran cantidad de experiencia. Como siempre hay unos requisitos que debemos cumplir. Lo primero es comprar elixires de luz, ya que en esta mazmorra hay ciertas zonas donde nuestra visibilidad será limitada, sin mencionar que al tener la visión limitada nos atacarán espíritus malignos, los cuales pueden matarnos rápidamente. Pero con el elixir de luz podemos evitar todo esto. También debemos utilizar una clase que ataque a distancia, como el Ranger, el Oráculo, el Mago, el Pirata, el Moglomancer o incluso el Necromancer. Lo importante es que tu clase te permita mantener la distancia, y ya verás por qué. Habiendo cumplido ya con estos requisitos, vamos a hablar con Kenai y tomaremos la misión del Locker. Aquí, como podemos ver, nos dice que claramente la experiencia escala en base a nuestro nivel. Es por eso que muchas personas utilizan esta mazmorra para subir de nivel. Habiendo aceptado la misión, nos dirigimos al Locker, donde en un principio nos encontraremos con el Rey de los Orcos, quien se ocultará y tendremos que encontrarlo. Este va a estar escondido detrás de una puerta, por ende vamos a tener que buscar primero la llave para poder entrar y luchar contra él. Te recomiendo que no pierdas tu tiempo con los monstruos de la mazmorra. Solo sigue el camino que te estoy mostrando para que puedas avanzar lo más rápido posible. Recordemos que el punto de esta táctica es ser rápido y eficiente en terminar la mazmorra. Y la mazmorra se termina matando al jefe de la mazmorra, valga la redundancia. Para encontrar la llave, primero debemos restaurar la luz de algunas zonas del mapa, tocando los corales que están cubiertos por la niebla. Sé que esta mazmorra puede ser muy complicada, ya que parece un laberinto, pero siguiendo los pasos mostrados en este video al pie de la letra, te darás cuenta de que es más fácil de lo que parece. Una vez encontrada la llave es cuando toca entrar a la mazmorra, pero aquí está el truco. Todo el equipo se quedará a la puerta de la mazmorra, mientras que un miembro irá a llamar la atención del jefe. Lo va a traer hacia afuera, pero este es el truco. El jefe no puede salir de su zona, por lo que se quedará en la puerta atrapado sin poder atacarte. Y tú y tu equipo con ataques a distancia lo podrán matar sin recibir ningún tipo de daño. Una vez que lo hayas matado, toca ir a recoger el cofre. En caso de que te hayas quedado sin elixires de luz, no podrás pasar por la niebla ya que morirás instantáneamente. O eso diría si no tuviéramos un truco para eso también, ya que haciendo un pequeño parkour por la esquina superior derecha de la puerta, conseguiremos entrar sin recibir daño de la niebla. Y ahora sí solo queda tomar el cofre y canjear la recompensa. Como puedes ver, yo he subido 2 barras de mi porcentaje de experiencia haciendo este proceso. Es decir, que si vuelvo a repetir este proceso un par de veces, subiré de nivel muy rápido, ya que la experiencia va en escala a tu nivel. Así que siempre vas a obtener una gran cantidad de experiencia. Y esa ha sido la guía definitiva para el Locker. Espero que te haya gustado este video. Si fue así, dale like, suscríbete y comparte, que me estás apoyando un montón. Antes de terminar con este video, quisiera dar unos saludos y agradecimientos especiales, pues este canal ha recibido bastante apoyo desde que comencé, y la verdad me siento bastante gratificado y quiero recompensarlo de alguna manera. Un saludo para Darkra, líder del clan del vacío. Dahaka, mi mano derecha, miembro del clan Galin. Rogered, Faragon y Foster, mis hermanos de armas y miembros del clan Galin también. Y bien, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que te haya gustado y comenta acá abajo si quieres que te salude también. Recuerda que también tenemos nuestro Patreon allá abajo para quienes quieran apoyar el canal. Y aunque no me estén pagando para esto, quisiera comentarles que mi código de invitación para descargar CatCut con 3 días Pro está allá abajo en la descripción. De esta manera, tanto ustedes como yo podemos desbloquear la versión Pro de este programa, que es el que yo utilizo para editar mis videos. Con la versión Pro puedo tener acceso a mejores funciones y traer videos con mejor calidad. Así que si puedes descargarte esta versión con este enlace que te dejo en la descripción, estarías apoyándome un montón. Y ya sin más para añadir, yo fui Iguarán y te deseo que tus aventuras sean épicas. Nos vemos en Adventure Quest.